Bien, pues gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, en este bloque de enmiendas del Grupo Socialista a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2014 se abordan básicamente cuestiones que tienen que ver con medidas tributarias, con normas de carácter tributario. Proponemos en nuestras enmiendas, por ejemplo, y con carácter particular, la mejora de algunas de las deducciones autonómicas en el IRPF. Concretamente, proponemos que la deducción por atención de discapacitados se aplique también si la persona discapacitada es un descendiente, ya que en la actualidad solamente se puede aplicar si se trata de un ascendiente. Proponemos igualmente que la deducción que se aplica en el caso de las familias numerosas se extienda también a las uniones de hecho. Y proponemos que se dé un trato especial a las familias monoparentales o monomarentales, según corresponda, en función del número de hijos, y también que se establezca un régimen de equiparaciones con aquellas familias en las que uno de los dos progenitores esté desempleado. Proponemos que en la deducción por material escolar se suprima el requisito de que los padres vivan juntos. No entendemos muy bien a qué se refiere este requisito, ya que pues podría darse el caso de que los padres se encuentren separados por cualquier motivo, incluso de carácter laboral, y ello supondría una mayor carga económica para esas familias, ¿no? Proponemos igualmente que la deducción por conciliación de la vida familiar y laboral, que ahora solamente se puede aplicar si la persona que concilia es la madre, se puede aplicar también si quien concilia es el padre. ¿Por qué no aplicar esta deducción por conciliación cuando quien hace esa conciliación es el padre? No tiene por qué ser la madre. Pensamos que existe un prejuicio en la forma en que se regula esta deducción desde el punto de vista de lo que son las tareas en el hogar y la labor que cada uno de los padres lleva a cabo. Igualmente, proponemos una nueva deducción por acogimiento familiar de menores. Esta deducción no existe en el IRPF autonómico, pero existe en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y entendemos que no sería muy costoso ponerla en marcha e introducirla en la normativa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto en cuanto a algunas de las propuestas que hacemos con carácter particular en lo que se refiere a las deducciones autonómicas en el IRPF. Hacemos también una propuesta general que tiene que ver con los umbrales de aplicación de estas deducciones autonómicas en el IRPF. En la norma que ha presentado el Consejo y que ha remitido a esta Cámara, se ha producido una reducción del umbral que da acceso al 100% de la deducción autonómica en el IRPF. El año pasado el umbral era del 24.000 euros, este año de 23.000 euros en declaración individual, y de 38.800 euros en conjunta, este año se propone un umbral de 37.000. El resultado de esta rebaja de los umbrales es que algunos contribuyentes que tenían acceso a estas deducciones dejarán de tener acceso al importe total de las mismas. Lo que nosotros proponemos es que se conserven estas deducciones en los umbrales en que se encuentran en el presente ejercicio, de manera que ningún contribuyente pierda el acceso al 100% de la deducción autonómica. Y proponemos también una segunda cuestión en relación con las deducciones autonómicas en el IRPF. Proponemos que en la rebaja gradual que el Gobierno valenciano pretende a fin de reducir el importe de la deducción autonómica conforme aumenta la renta del contribuyente, el límite de renta que da acceso a una parte de la deducción se sitúe no en la cifra que plantea el Consejo en el proyecto de ley, sino en el volumen, en la cifra en que se encontraba en el ejercicio de 2011, antes de que entrara en vigor el decreto ley que modificó los umbrales de las deducciones autonómicas. Nosotros entendemos que si esa modificación de los umbrales era transitoria, era para 2012 y para 2013, en 2014 se debería, al menos, dar acceso a una parte de la deducción autonómica a quienes disfrutaban del 100% de la deducción autonómica antes de la entrada en vigor del decreto ley aprobado en el mes de enero de 2012. Todo esto es lo que se refiere a las deducciones autonómicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hacemos también una propuesta muy concreta en el caso de lo que se refiere al impuesto de patrimonio. En el impuesto sobre patrimonio no podemos dejar de recordar que el año pasado el Gobierno valenciano decidió no recaudarlo, decidió no cobrar el impuesto sobre patrimonio que se debía haber declarado en 2012 a los contribuyentes
a los cerca de 20.000 contribuyentes que habrían tenido que abonarlo. Nosotros entendemos que hay que recuperar una parte de esa recaudación perdida y ningún momento puede ser mejor que el momento actual, cuando somos conscientes de las tensiones que sufren las arcas públicas autonómicas y de los recortes a los que se está sometiendo una buena parte de la ciudadanía. Por eso proponemos aumentar la tarifa de este impuesto en un 21% para recuperar una parte de la recaudación que se perdonó a los grandes contribuyentes, y proponemos también rebajar el mínimo exento hasta medio millón de euros. Medio millón de euros que, recuerdo, no incluyen la exención de la vivienda habitual, que llega a 300.000 euros por contribuyente. Esto permitiría recaudar algo más y aumentar también ligeramente la base de personas, la base de contribuyentes que pagan el impuesto sobre patrimonio. Proponemos también algunas medidas respecto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Proponemos que, en lugar de aplicar un tipo fijo independiente del valor de la transmisión patrimonial, se apliquen tipos crecientes. Se aplique una tarifa en la que, cuanto mayor sea el importe de la adquisición del inmueble, mayor sea la contribución que haga la persona que lo adquiere. Proponemos elevar al 11% del 10% en que está establecido con carácter general el tipo para las operaciones de más de 250.000 euros y al 12% si se trata de operaciones de más de medio millón de euros. Asimismo, proponemos aumentar hasta el 10%, en vez del 8% que se establece, el tipo aplicable en las transmisiones de turismos, de todoterrenos, motos que superen cierto valor y cilindrada, embarcaciones de recreo con más de 8 metros de eslora o de valor superior a 20.000 euros, objetos de arte y antigüedades. Este tipo de transmisiones patrimoniales ya están sometidas a un tipo de gravamen superior al general, que es el 6%. Nosotros lo que pedimos es que, en vez de aplicarse el 8% que establece el Consejo, se aplique el 6%. Respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y partiendo de que conocemos que efectivamente se ha producido una rebaja de la bonificación del 99% establecida hasta hace unos pocos meses, se mantiene todavía una bonificación del 75%, que nos parece excesiva. Nosotros proponemos eliminar esa bonificación por completo y establecer unas reducciones en la base imponible que supongan que las pequeñas y medianas herencias o donaciones no pagasen nada, ni se pagase por la herencia o donación de la vivienda habitual o el negocio familiar, pero sí en el caso en que se excediesen los límites de esas reducciones, que mejoran algo a las que nosotros proponemos, las establecidas en la actualidad, y a partir de ahí fijar un gravamen progresivo para todas las herencias y donaciones que se verían afectadas por la contribución a partir de los mínimos por los que no se pagaría nada. Proponemos igualmente rebajar al 0% la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los contribuyentes que declaran rentas inferiores a menos de 12.000 euros año. Estos contribuyentes hacen una aportación muy pequeña a las arcas públicas. En realidad, la mayor parte de ellos acaban pagando prácticamente nada, pero sí hacen pagos a cuenta todos los meses, se les retienen sus nóminas pequeñas, en la mayor parte de los casos, y entendemos que rebajar al 0% la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas no solo paliaría la devaluación salarial que están experimentando, sino que además ayudaría a estimular, aunque solo fuera ligeramente, la actividad económica, ya que se trata de rentas que consumen prácticamente todo lo que ingresan, ¿no? Se trata de contribuyentes que no se pueden permitir ahorrar. Proponemos también, y presentamos de nuevo, la enmienda relativa al impuesto sobre los depósitos de las entidades bancarias, que es una enmienda que fue ampliamente criticada por el grupo mayoritario el año pasado. Parece que ahora ese impuesto se quiere establecer con una regulación que en algunos casos se parece bastante a la que nosotros proponíamos el año pasado. De hecho, la tarifa es exactamente la misma. Una norma que se ha aprobado con mucha rapidez, con bastante apresuramiento. De hecho, se va a introducir en la ley de acompañamiento a través de una enmienda que ahora se verá del grupo mayoritario, que no coincide exactamente con nuestra propuesta, aunque tiene puntos en los que es colindante. Pues, a modo de ejemplo, nosotros planteamos en nuestra propuesta de impuestos sobre los depósitos bancarios que las entidades sujetas al mismo se puedan deducir una cantidad importante en función de que dediquen préstamos, créditos o que hagan inversiones en proyectos considerados de interés estratégico para la Comunidad Valenciana y que puedan ser declarados al efecto
por una norma. Esto ocurre en otras comunidades autónomas. Se hace una norma estatal, se definen los proyectos de interés estratégico porque se desarrollan actividades que tienen que ver con la estructura productiva de esa comunidad y que se considera que hay que privilegiar. Bueno, pues esto no existe en la propuesta del grupo mayoritario y entiendo que del Consejo, pero sí está en la nuestra. Y finalmente, y ya que se me acaba el tiempo y no he podido ser mucho más breve, proponemos suprimir también la rebaja de la tasa que se aplica al bingo electrónico. Creemos que es excesiva. Entendemos que es suficiente con el descenso del 30 al 25%, que ya está previsto en un artículo de la ley, y nos parece excesivo rebajarlo al 10% en 2014 y 2015. Entendemos que es una rebaja excesiva. Y asimismo proponemos también, respecto de la modificación de la Ley de Hacienda Pública, en la que se autoriza a la Consellería de Hacienda que aplique retenciones en los pagos a las personas físicas o jurídicas que le deban dinero a la Generalitat, nosotros proponemos que en caso de que la Generalitat o cualquiera de las personas jurídicas que conforman su sector público estén adeudando a su vez importes a aquellas personas físicas o jurídicas que le deben dinero a la Generalitat, pues la Consellería de Hacienda proceda a compensar saldos acreedores y deudores antes de practicar las retenciones que están establecidas en el artículo 80 de la Ley de Acompañamiento. Nada más. Muchas gracias. De momento, gracias. Pues muchas gracias, señor López. Señora Hernández, cuando usted quiera.